Continuamos con la siguiente mesa redonda que se titula No ficción, escuchar la realidad. Tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando del periodismo, pero bueno, con una mirada bastante particular. Y bueno, vamos a ver a las compañeras que nos van a acompañar en esta mesa. Isabel Cadenas Cañón, Josefina Vale y Camila Segura. Tenemos esta mesa súper internacional, tengo que decirlo. Bienvenidas, voy a presentaros. Bueno, Isabel Cadenas Cañón, creadora del podcast De Eso No Se Habla, es periodista, documentalista. Su podcast fue seleccionado por el Google Podcast Creator Program y obtuvo una mención especial del jurado en los premios Onda. Josefina Avale, desde Argentina, con su podcast Lo que quieren las pibas, hecho por ella sola, que nos ha encantado este documental de la productora Furor Podcast. Y Camila Segura. Camila, ahora, ¿dónde estabas tú? ¿Estabas en Colombia? En Bogotá. En Bogotá, ¿verdad? Directora editorial de Radio Ambulante, podcast de referencia para todos, el podcast de no ficción pues más importante, con 10 años que acaba de cumplir. Así que bueno, es un placer teneros a las tres aquí. Tengo que deciros que esta mesa para mí me hace muchísima ilusión, que mucha gente dice esto de te haces un podcast para hacer entrevistas a gente que te gusta. Yo directamente he montado el evento para poder hablar con todas vosotras. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, yo no sé si la gente estará familiarizada con el concepto de podcast de no ficción, documental sonoro. Al menos aquí en España no es un formato que tengamos tanta tradición como si tenemos al otro lado del charco. ¿Cómo lo definiríais vosotras? Isabel, por ejemplo. Justo, a la que está de este lado del charco. Sí, ¿no? Pero digo que en nuestro lado no hay mucha tradición, por eso. De hecho, para mí, o sea, me encanta estar aquí con Josefina y con Camila, para empezar, porque yo aprendí muchísimo de Radio Ambulante con Camila como editora. Y me encanta. Y también porque, evidentemente, para mí la no ficción narrativa o la crónica viene de Latinoamérica y yo aprendí leyendo a autoras y autores latinoamericanos, ¿no? Entonces, yo diría que es una manera de hablar de la realidad utilizando formas narrativas que tradicionalmente están asociadas a la ficción. No sé si mis compañeras estarán de acuerdo Muy bien. con esta descripción. ¿Camila? Sí, yo creo que sí. Sí, nosotros en Radio Ambulante nos inspiramos como en la crónica de largo aliento, la escrita, pero haciendo como un énfasis ya más íntimo y personal, con historias como narradas por sus protagonistas, pero también muy rigurosas a la hora como de fact-chequear cada dato, ese tipo de cosas. Sí, en la mesa anterior de periodismo justo hemos sacado ese tema, ¿no? El de las voces en primera persona, que quizás sea uno de los puntos clave. Josefina, no sé qué definición nos darías tú. Bueno, coincido con las compañeras. Hola, primero, es un placer estar acá. Grandes referentes también para mí del podcast y de la producción sonora en general. Sí, nosotras desde Furor Podcast apostamos a hacer ficción porque, bueno, consideramos que en la radio, que es lo que veníamos haciendo en el vivo, no nos daban los tiempos para poder trabajar el guión de ficción. Y eso es lo que más queremos explorar o buscamos explorar desde Furor Podcast. Pero el documental sonoro se nos hace como la herramienta primera cuando decidimos armar o emprender esta productora hecha por mujeres, porque necesitábamos hablar en primera persona, efectivamente, contar lo que nos pasaba a nosotras, contar lo que nos pasa a nuestro grupo, ¿no? De mujeres y disidencias, que no nos escuchamos en otros lugares. Entonces, de esa necesidad es que el género de no ficción, de contar en primera persona lo que nos sucede, es el que más cómodo nos queda por ahora. Claro, por eso estáis hablando, ¿no? De que y yo observo en vuestros podcasts, quizá Radio Ambulante es mucho más global, contáis historias de América Latina y el género no tiene tanta presencia, aunque bastante, pero en el podcast de Eso No Se Habla y en Lo que quieren las pibas dais muchísima voz a las mujeres con historias que a veces no son tan habituales de escuchar. ¿Sentís
cierta responsabilidad de dar a conocer estas historias? ¿Me preguntas a mí particularmente? No, no sé si me Josefina o preguntabas a mí. Isabel. Es que Isabel creo que se ha quedado congelada o no sé. Sí. Ok. Bueno, tomo micrófono entonces. Sí, Sí, dale, particularmente la responsabilidad, porque por lo menos las desapariciones de adolescentes, y hablo de niñas de entre 12 y 15 años, es un tema del que siempre que se habla, se lo habla con una estigmatización hacia las mujeres, hacia esas niñas, sus familias, sus formas de vida, sobre todo en lo que es Latinoamérica. Y ahí es periodístico, es bueno, ¿cómo lo contamos? Desde un lugar que busque empatizar y conocer otros grises, ¿no? Que hay, que no es todo blanco, problemáticas sociales, y bueno, cómo lo trabajamos ahí es una responsabilidad enorme. Y un poco cuando quise producir este documental sonoro, la decisión más fuerte que tomé es la que prácticamente mi voz no esté como ajena, y no tan ajena incluso, ¿no? Pero como productora del documental sonoro, preferí, que fue el mayor desafío que tuve, que se cuente la historia por las protagonistas. Y creo que lo conseguí. Isabel, ¿quieres compartir tu... has reflexionado, yo sé, sobre la manera de contar estas historias, que muchas de ellas tienen voces femeninas? Sí, en el caso de Eso no se habla, bueno, todas las que somos parte del equipo somos mujeres y somos feministas, y nunca no fuimos a buscar específicamente historias de mujeres, pero evidentemente las historias que más nos interesaban eran de mujeres, no todas, porque tenemos historias que no son solamente de mujeres, pero todas están atravesadas por una perspectiva de género, ¿no? Entonces, para mí, sí, o sea, creo que no lo hacemos de una manera tan... como a propósito, pero al final resulta que sí, que la mayoría deliberada, que la mayoría de nuestras historias están contadas, son sobre mujeres y están contadas por mujeres, ¿no? Entonces, no sé si es una responsabilidad, porque también para mí es una responsabilidad. Contar cualquier historia es una responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que tenemos con el público, con los oyentes y las oyentes, pero sobre todo con la persona que cuenta su historia y que tiene la generosidad de contar esa historia, de dejarla en nuestras manos, ¿no? Para que la contemos. Y esa es la mayor responsabilidad. Camila, ¿cuál es vuestra experiencia en Radio Ambulante, que lleváis 10 años contándonos historias? ¿Sentís que es una oportunidad, ¿no? El que históricamente no se hayan contado estas historias o que no las encontremos en medios tradicionales? ¿Lo veis como una oportunidad? ¿Cómo os enfrentáis a la hora de escoger historias? Sí, totalmente, nos parece súper importante. Pues, o sea, nosotros claramente tenemos una visión un poco más regional, como decías, y nos interesan todo tipo de temas, pero dentro de esos temas, claramente tenemos una prioridad, que es contar historias sobre mujeres. Incluso hace poquito sacamos como una lista de las mejores 10 historias sobre mujeres que hemos contado. Muchas de las historias son protagonizadas por mujeres, y nos hemos dado cuenta que la mayoría, digamos, de las historias más dolorosas, como que vienen las mujeres a salvar, no el problema que haya. Siempre es como, hay como una mujer mediadora que resuelve, que es como la que avanza y trata de ayudar. Estoy pensando en la historia que hicimos hace poco de Argentina, que es como la esposa que ayuda a su hijo a encontrar a su madre desaparecida, ¿no? Siempre hay como una Maravillosa mujer que historia. es un motor ahí, que es como la que impulsa la búsqueda. Lo mismo con la historia de Lilo de la semana pasada, que es esta mujer que busca a su hijo desaparecido, y son esta cantidad de mujeres con palas buscando los huesos de sus desaparecidos, y así con muchas, ¿no? Y tenemos en particular una persona en el equipo, que es Lisette Arevalo, que, que también siempre se interesa mucho por hacer historias, digamos, de género, y para mí, que ha sido una de las más interesantes y más bonitas de todas, es la de Lorena, mi mamá y yo, que es un poco con el caso de Lorena Bobbitt y su mamá, y como el abuso doméstico,
y tratamos como de darle una perspectiva muy diferente a esa historia tan mediática que fue la de Lorena Bobbitt, y creo que quedó un episodio súper bonito ahí. Y bueno, sí, ella siempre está ahí como empujando por hacer esas historias. También, obviamente, la alentamos a que cambie de temas a veces. No, pero me parece súper interesante, Camila, lo que dices tú, que estás analizando tantas historias, llevas tantas historias a las espaldas, que detectes como esos roles narrativos femeninos que aparecen de forma recurrente en Radio Ambulante. Me parece una reflexión súper interesante. Quiero que hablemos un poquito más de cada uno de vuestros podcasts, por si alguno no los conocen. Isabel, en De eso no se habla, hablas de los silencios, juegas mucho con el tema del silencio en forma y fondo de los tabús. ¿Cómo te surge esta idea? ¿Qué es lo que te inspira y por qué crees que el podcast es el formato idóneo para contar esta historia y no, por ejemplo, un documental audiovisual o una serie documental? Bueno, para tratar el tema del silencio, justo el sonido me parece que era evidente, ¿no? Por un lado. Pero en realidad es el formato en el que yo venía trabajando ya desde hace unos años y quizás si hubiera seguido escribiendo habría hecho esto en formato escrito, y de hecho yo ya venía trabajando pues desde hace mucho tiempo en temas de memoria, ¿no? Para mí una de las preguntas fundamentales es ¿qué hacemos con el pasado, ¿no? ¿Cuál es la relación del pasado con el presente? ¿Cuál es su lugar en nuestro presente? ¿Qué hacemos con lo que está ausente? Entonces, cuando yo postulé a esta beca del Google Podcast Creator Program, que salió hace 2 años, y cuando tuve que desarrollar el proyecto fue como muy evidente que iba a ser eso, ¿no? Y de hecho ya en cuanto formulé el proyecto salió lo que es hoy De eso no se habla, en realidad. Era algo muy parecido, ¿no? Se llamaba De eso no se habla, las historias algunas ya eran las que contamos después, y tenía muy claro que iba a ser un podcast de no ficción narrativa y que el formato iba a ser abierto, o sea, que sí que iban a ser historias de no ficción, pero que no iban a tener todas el mismo formato, ¿no? El mismo género, digamos. Porque yo me aburro un poco de hacer lo mismo siempre, y además hay tantos formatos que me interesan, desde el diario hasta la crónica más tradicional, hasta, no sé, el perfil. Entonces, para mí, yo siempre lo vi como un lugar donde aprender y donde seguir experimentando con formatos, a la vez que contaba historias que tenían que ver con voces que no escuchamos y que a mí quería escuchar. Yo, por ejemplo, nunca había entrado en una cárcel y tenía clarísimo que iba a aprovechar la oportunidad de hacer el podcast para poder entrar. Y fue un episodio que nos cambió, las 3 personas que entramos en la cárcel, nos cambió la vida. O sea, a mí me cambió mi visión de la cárcel, me cambió la vida. Y ahora soy súper activista antiprisiones y yo creo que, que fue eso, sí, que De eso no se habla, nació así, ¿no? Como una manera de unir los puntos entre los silencios individuales y colectivos, que para mí es algo muy importante, ¿no? Que los silencios que tenemos en nuestra casa, los de esto no se habla, que nos han dicho a todas las que estamos acá, los trapos sucios se lavan en casa, no te signifiques, que a mí me lo decían, nos lo dicen no porque nuestras familias sean particulares, sino porque en nuestro país, y creo que justo los 3 países que estamos aquí, Colombia y Argentina, nos han enseñado que hay unas cosas que son peligrosas de decir porque porque dicen demasiado de quién somos políticamente, ¿no? Así nació De eso no se habla. Genial. Josefina, yo quería hablar contigo sobre todo, ya nos has contado un poco cómo decides para contar esta historia de desapariciones de pibas, chicas, para nosotros aquí en el español peninsular, en un barrio concreto de Buenos Aires, que tú decides no tener como la voz protagonista para dársela a ellas. Es algo que me encanta. En la mesa anterior estábamos hablando con Ángela Ruiz de un podcast que han hecho que da voz a los adolescentes, porque es que de hecho parece que todos hablamos de los adolescentes y nunca les dejamos la oportunidad de hablar a ellos. Y en concreto el primer episodio para mí es maravilloso, donde estas chicas hablan y le pones con el contraste de la música de reggaetón y esas letras, ¿no? Para ponernos de manifiesto pues la realidad cultural en la que vivimos. ¿Cómo te surge esta idea de empezar así y de desarrollar la historia? Cuéntanos un poco el proceso de lo que quieren las pibas. Bien, bueno, periodísticamente yo soy comunicadora social de la Facultad Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y es comprenderme primero como periodista
que no, sí, o sea, no, para mí no hay objetividad posible. Para poder contar una historia tengo que estar inserta en ella, y particularmente con las desapariciones de adolescentes del Bajo Flores, yo formaba parte de este grupo de personas, la red de docentes, organizaciones y familias del Bajo Flores, que de manera autogestiva e improvisada empezaron a agarrar formas, buscar ideas para hacer que esas chicas que nadie buscaba porque son migrantes, son pobres, son de la villa, bueno, las busquen y aparezcan, vuelvan a sus casas. Y haciendo ese acompañamiento tan de adentro y tan cercano, fue que dije, bueno, no puedo más que contar eso. Entonces, en primer lugar, la historia no es que la fui a buscar, sino que ya estaba al lado mío, y desde que decidí ser periodista y sentirme así, y así concebirme, dije, no puedo hacer otra cosa que contar esto, y por eso es que surge la producción. Y en una palabra muy fuerte de todo este recorrido, que cuento lo anterior porque para mí es importante decir que la investigación periodística no fue mía individualmente, sino que es de ese grupo de personas que conforman la red, del cual tuve la suerte de formar parte, y la gratitud, porque la verdad que es un aprendizaje inmenso. Y ahí hay una palabra muy fuerte que es la subjetividad de las adolescentes. Cómo se forma esa subjetividad para que esas adolescentes consideren que el irse no es tan grave, que lo que viven cuando están desaparecidas, no es nada tan grave como por ahí quedarse en sus casas y vivir estas vidas de pobreza en las que están viviendo, ¿no? Que no tienen otra salida posible, que nosotras, como mundo adulto, no podemos garantizarles vidas plenas para que no tengan que acudir a estas experiencias y estas situaciones que vivencian, de las cuales también sabemos muy poco porque hablan poco. Entonces era, bueno, ¿cómo hago para representar la subjetividad de esas adolescentes? Y ahí fue a través de las entrevistas que les hice a estas 4 chicas particularmente, que son chicas que viven ahí en el barrio, y preguntándoles qué música escuchan. Me parecía que sonoramente la música, y sobre todo porque la música tiene mucho peso en la adolescencia, las letras, bueno, dije, tengo que ir por acá, y me parece que fue la forma en que quise representar la subjetividad y cómo se va forjando esas identidades y de lo que quieren las adolescentes y cómo hacer para conseguirlos y qué lugar ocupar en esta sociedad como mujeres pobres, migrantes de una ciudad capital, que también es otra característica de estas adolescentes. Fantástico, yo creo que el recurso te quedó espectacular. Camila, tú, por tus manos pasan muchísimas historias, no sé cuántas historias analizas al mes, y me gustaría saber un poco cuál es el proceso de selección, cómo escogéis una historia y cómo las buscáis, ¿no? ¿Cómo las buscáis o las encontráis? Si yo quiero hacer un podcast que digo, ay, yo quiero hacer un De eso no se habla, o un radioambulante, como productora, ¿cómo puedes buscar estas historias, esta inspiración? Cuéntanos un poco cómo es el proceso en Radio Ambulante. Bueno, yo sí, soy directora editorial y por mí han pasado todas las historias desde el principio. 189, estaba contando ahorita, que son muchísimas. Y digamos que el proceso editorial al principio era un poco diferente porque éramos muy pocos, entonces recibíamos más propuestas externas. Ahora seguimos recibiendo propuestas externas de productores externos, pero tenemos un equipo de productores internos ya como consolidado, que nos permite como tener una producción un poquito más rápida de lo que es trabajar con un productor externo que nunca ha trabajado con nosotros, a pesar de que pues los llevamos de la mano. Isabel sabrá por su experiencia, a veces jalamos muy duro por unos lados. Y nos encanta. Pero digamos que sí, ese es como el proceso. Tenemos reuniones editoriales cada cierto tiempo cuando podemos para tener como una votación sobre las propuestas que nos llegan.
que nos llegan bastantes, muchas muy malas, lastimosamente, porque no pasa nada, ¿no? Y entonces, digamos que la clave ahí es que tiene que pasar algo. O sea, tiene que tener un arco narrativo, algo cambia, algo, hay un giro sorpresivo, lo que sea, y tiene que tener alguna resolución. Digamos que en este momento ya las historias que nos interesan son un poquito diferentes a las que nos interesaban hace 5 o 6 años. Sentimos que ya hay unos temas que hemos agotado bastante, el tema de la dictadura, de la migración, temas muy duros. Mi reto principal como editora principal es como tratar de encontrar historias más ligeras y menos deprimentes, porque esa también es una crítica. Sobre todo en el tiempo que nos ha tocado ahora, ¿no? Estáis, sí que le habéis dado a esta nueva temporada esa línea un poco pues más esperanzadora, porque ya lo malo ya nos viene por muchos lados, lo cual está genial, pero es muy curioso ver cómo vais evolucionando. Una pregunta que tengo es, ¿cómo decidís qué historias van para Radio Ambulante y cuáles van para otro tratamiento distinto en el otro podcast que tenéis de El Hilo? Porque tenéis estas dos producciones. Claro, el hilo es mucho más noticioso, entonces ellos tienen un proceso de ver cuáles son las noticias de la semana de toda la región y escoger cuál es un tema importante, es como mucho más de el aquí y el ahora, lo que está pasando. Lo nuestro es mucho más, digamos, crónica larga, íntima, que puede ser totalmente retrospectiva, que pasó hace 10 años o 20, no pasa nada, no tiene que ser algo contemporáneo. Lo que sí tiene que tener es, como lo que decía, algo que enganche, que sea ojalá contado por el protagonista. Si el protagonista está muerto o no nos interesa tanto. Y eso, como que tengamos acceso, es súper importante, porque también nos llegan muchas historias que suenan maravillosas, pero después es como, no, pero la persona no quiere hablar. Que nos pasó hace poquito y es una tristeza porque una historia genial y no, el protagonista no quiere hablar. Entonces, y ahí también como está hable, difícil. ¿no? Entiendo que Claro, es importante que sea una persona que, bueno, eso que os sea pasa en todas las elocuente. historias, que no solo tenga una buena historia, sino que la transmita, porque a lo mejor es alguien que tiene una historia fantástica, pero al final estamos en un medio audio y si no tiene una manera de contar lo que transmita, pues igual al final la historia no funciona. Claro, claro. En este sentido, ¿os ha pasado, Isabel, por ejemplo, de decir este testimonio tiene mucho que decir, pero no nos funciona como lo dice? Pocas veces. Yo creo que muchas veces es responsabilidad nuestra como personas que hacemos las entrevistas de guiar a la persona, ¿no? A mí me encanta entrevistar, odio entrevistar para prensa y me encanta entrevistar para audio. O sea, me encanta entrevistar cuando yo no estoy, ¿no? Cuando no se me oye, porque creo que es ayudar a la persona a contar la historia lo mejor posible, ¿no? Y muchas veces que una persona no cuente bien la historia quiere decir con que no estamos haciendo las buenas preguntas. O con que no estamos insistiendo suficiente, o con que no estamos identificando de qué manera contaría mejor la historia, ¿no? Que esto también en Radio Ambulante son como expertos en saber qué es la información que tenemos que buscar, ¿no? Pues escenas con descripciones, más que cosas abstractas, bueno, cosas que todas sabemos y que muchas veces son difíciles de conseguir y tienen que ver con pues estar horas entrevistando, ¿no? O charlando, no sé si entrevistar es la palabra. Entonces creo que hay poca gente que nos sepa contar una historia. Bueno, lo aprendemos desde pequeñitos, ¿no? Yo creo que es algo superhumano y por eso también nos conecta. Quería preguntaros un poquito más sobre los procesos de producción. Josefina, yo no sé si tú tenías guiones hechos previamente, hiciste preentrevista. Cuéntanos un poco el ABC, ¿no? Porque muchas veces la gente tenemos como muy claro una película, ¿no? Cómo se hace, va del guión y luego hay una producción y luego hay un rodaje y luego hay una edición y de repente en el documental no
tenemos ni idea y ya en el documental sonoro o en la no ficción es como más extraño todavía, es como el guión va antes pero va después, pero el editor es alguien que corta, pero se llama editor, pero es guionista, tenemos un poco de cacao. Entonces, sí que me gustaría que nos contarais, empezando Josefina por ti, ese proceso de producción, brevemente, porque sé que como es una cantidad ingente de trabajo, habrá millones de pasos, pero sí un poco cómo empezáis desde esa idea que tenéis de quiero contar esta historia, cómo os enfrentáis a esas entrevistas, selección de testimonios. Bien, fue durísimo. Fue durísimo. Acá en Argentina todavía el podcast es muy incipiente, no por las personas que producimos, sino porque no hay un peso para producir. Entonces es todo muy artesanal, todo muy a pulmón, mientras trabajamos, mientras tenemos que hacer otras tareas para vivir, básicamente, el podcast queda muy ligado al hobby, a la pasión que una tiene, que se hace los tiempos para poder llevar adelante ese periodismo. Y en mi caso, con lo que quieren las pibas, agradecer inmensamente a 2 personas que me ayudaron en esto de, bueno, cómo bajar a los sonidos, las ideas que tenía en la cabeza, que es de verdad muy difícil ese proceso. Ellos, bueno, son Juan Pablo Berch y Violeta Burkat Noé, periodistas, radialistas reconocidos en Argentina. Y con el proyecto América Profunda, perdón que mencione tanto, pero no quiero dejar de agradecerles, porque en lo primero fue, bueno, a ver, ¿querés contar esto? Pero ¿qué es lo que querés decir? Entonces, esa pregunta, que de hecho desde Furor Podcast damos talleres para producir podcast, siempre se trabaja mucho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? El qué, el para qué y a quiénes es como el ABC de la comunicación y de una producción sonora. Después de ahí, lo ideal que decimos de Furor es hacer los guiones. Yo sola, que encaré este proyecto cabeza dura, quería avanzar, lo que hice fue lanzarme al territorio a hacer las entrevistas, pero porque también ya tenía a las personas, como les había contado, yo era parte de esa red, entonces para mí lo más difícil fue entrevistar a mis compañeras, a mis amigas, para que ellas no den por sentado nada. Esa fue como mi dificultad en el momento de las entrevistas, que considero 100% con lo que estaba diciendo recién Isabel, que son charlas, porque vos tenés que lograr ahí una confianza y a veces el micrófono asusta un montón el grabador o la grabadora, y como que no pueda generar un distanciamiento, sino cercanía. ¿Cómo lograrlo? Eso es realmente también otro reconocimiento a nosotras como productoras y entrevistadoras. Y me pasó eso, que con mis compañeras adultas yo tenía que hacer como un acting en el que les decía, bueno, yo no soy Josefina, no me conocés, yo soy una periodista, me ponía otro nombre, me llamo Mariana, vengo a entrevistarte, ¿qué hace la red del Bajo Flores? Y estar muy atentas, si daban algo por sentado, repreguntar. Y así son grabaciones de 2, 3 horas algunas. Y con las chicas que no me conocían a mí, fue todo lo contrario, cómo hacer una entrevista donde ellas puedan contar. Entonces ahí fue preparar mucho las preguntas, decirles que yo quería saber sobre sus consumos culturales y previamente a empezar a grabar, siempre dejar la grabadora andando antes de decir, bueno, arrancamos, sirve mucho. Porque a veces dicen algo en esa tranquilidad de que todavía no arrancamos, obvio con el permiso de que después se pueda utilizar lo que se ha dicho. Tenía que ver con mucho conocerse primero, bueno, quién soy, qué haces, hacer chistes, reírte y después arrancar. Después, bueno, a ver, vamos hablando, que para mí eso que mencionó Isabel es clave. La charla, no es una entrevista, es una charla, aunque sea una entrevista charlada, a quien tiene que contar le baja un montón las inseguridades, la presión. Así que bueno, yo fui al campo a buscar las entrevistas, las voces, y mi guión fue el proyecto de edición o de mezcla de sonido. Y a medida que iba escuchando, iba retocando y hablaba con Juan Pablo Berch y Violeta Burkat Noé, que fueron mis guías, para ver cómo ellos lo escuchaban, bueno, y a través de sus recomendaciones
tal vez lo máximo que hice cercano a un guión, decir, bueno, con todo esto, ¿en cuántos episodios lo voy a contar? ¿De qué van a hablar? ¿Cómo voy a dividir esta información? Hasta que no tuve eso, no me pude poner a editar, a mezclar sonido y armar episodios. Isabel, en tu caso, ¿hacéis preentrevista para que no suceda esto de que cuando tú vayas, quiero decir, una preentrevista que le hace una persona distinta, ¿no? Porque así cuando el que va a hacer la entrevista no es como, no te dicen cosas el entrevistado tipo como te dije o como ya hablamos, ¿cómo funcionáis? ¿De eso no se habla? En algunos episodios sí, en otros no. Es que la pandemia se metió en nuestras vidas, entonces cambió toda nuestra manera de trabajar. Idealmente sí hay preentrevistas, pero después, por ejemplo, en el episodio de Rosana hubo preentrevistas, hubo un momento de preproducción que no hice yo, que hizo Laura, y no me acuerdo en otros. En Jadilla también, bueno, en Jadilla era un poco más complicado porque ya la conocíamos, pero también, pero claro, a veces la realidad hace que las condiciones materiales hacen que no se pueda hacer preentrevista, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, pasa, por ejemplo, en el caso de Bernardo, de la historia del hijo del alemán, que tienes que hablar tú con la persona porque tú eres la voz del podcast y porque esa persona, en este caso, por ejemplo, Bernardo no quería contar su historia y la única bala que yo tenía era como llamarle, ser súper simpática, súper amable y explicarle el proyecto muy bien y ahí tenía que ser yo, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces estableces un vínculo al final. Sí, pero idealmente a mí me encanta trabajar con preentrevistas, sí, porque funciona, vamos, o sea, funciona. Y no solamente funciona muy bien porque la persona no te dice ya te dije y no da nada por supuesto, como decía Josefina, sino porque también alguien antes, o sea, yo ya voy habiendo pensado un esquema, digamos, de la historia, que luego siempre cambia, pero yo ya voy con mi esquema, y que otra persona haya pensado también en eso te ayuda a pensar juntas, ¿no? O sea, a pensar pues los lugares a los que hay que ir o las escenas que serían clave y además muchas veces coinciden, ¿no? Son como muy evidentes. Sí. Camila, en vuestro caso que funcionáis por equipo, sois varios roles, ¿cómo se distribuye, ¿no? ¿Qué hace el editor, el productor? Un poco cómo os organizáis. Ok, pues digamos que tenemos la idea de la historia, que la trae, asumamos que es un productor interno. Ellos hacen un cuestionario que yo reviso. Entre todos, digamos que metemos más ideas, más preguntas aquí y allá, siempre asegurándonos que el cuestionario sea súper completo y que tengamos todo, digamos, apuntemos a todo el tape que queremos tener, a todo el audio que queremos tener, que es no solamente audio descriptivo, muy descriptivo, que siempre es muy útil, sino audio también interpretativo y reflexivo, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Etcétera, ¿qué pensaste de esto? O sea, es muy importante que las preguntas vayan dirigidas. Lo que estaba diciendo Isabel, de saber qué preguntar para obtener la respuesta que tú quieres, que sabes que te va a funcionar en audio. Exacto, exacto. Entonces, después de eso, el productor va a hacer la entrevista, después transcribimos eso todo para tenerlo en texto y ahí escogemos lo que nosotros llamamos el hot tape, que es como el audio caliente, o sea, las mejores partes de la entrevista. Y ya sabemos más o menos con qué contamos, ¿no? Y hacemos como un esbozo, lo que nosotros llamamos un outline, que es como un esquema de cómo vamos a contar la historia. Y en general, digamos que ya los productores internos tienen un sistema y me entregan una cosa como de 8 o 9 páginas donde ya sabemos cómo vamos a empezar, qué vamos a decir en la introducción, dónde vamos a hacer esa pausa de comercial, donde tiene que quedar como el clímax de la historia. Esos cliffhangers que nos ponéis que son espectaculares. Y ya la resolución. Y ya después de eso, el productor lo que hace es escribir alrededor de ese audio, básicamente, pensando en el audio como islas y en el texto como digamos, puentes que conectan esas islas. Y ese guión puede tener unas 4, 5, 6, 7 versiones. Esa pregunta te la tenía apuntada. ¿Cuántas versiones?
Muchísimo, dependiendo de la historia. No sé Claro. con Isabel cuántas versiones hicimos, pero son muchas, ¿no? Y yo muchas veces me meto, digamos, en las transcripciones y pienso, bueno, ¿qué más podemos sacar de acá? Tengo muchas preguntas, quitamos cosas que no son, o sea, varias versiones, hasta que yo ya digo, ok, esto está listo para que Daniel lo vea. Digamos que es un poco mi propósito en la vida, es entregarle algo a Daniel que sea decente, que sea básicamente una lectura rápida, que él cambie unas cositas aquí y allá, pero que no sea como todo ese trabajo pesado. Y ya después, una vez que Daniel aprueba, viene todo otro proceso que es el del fact-checking, que es súper importante Súper porque el importante. productor tiene que hacer como cada notita de dónde salió esto en el audio, o sea, súper riguroso. Ahora tenemos una fact-checker que se llama Desiree Yepes y ella se encarga, y yo ya estoy totalmente tranquila de que si pasó por las manos de Desiree, todo lo que estamos diciendo es cierto. Y después ya viene la grabación, que se grabe la persona que va a narrar, y el diseño sonoro, que también lo escuchamos, damos feedback, y ya después la ilustración, la descripción, el título, redes, etcétera. Sí, O sea, cuando parecía toda que una ibas a acabar, cadena. queda todo el otro proceso de Exacto, es que promoción, que sí, eso sí, es sí, también otro melón, como decimos, muy grande. Ya exacto. estamos casi terminando, quiero introducir unas preguntas, pero antes me gustaría que me dijerais qué hace para vosotras que una historia, un podcast de no ficción sea un buen podcast de no ficción. Camila ha apuntado antes ya que algo que tenéis siempre en cuenta para coger una historia o no en Radio Ambulante y es que tenga un arco narrativo, que haya un giro y que haya un desenlace o que a nivel de guión se fuerce un final, aunque esa historia no esté terminada. Isabel, también estabas hablando de esas escenas que sean descriptivas más que abstractas. ¿Alguna idea más que decís, esto es imprescindible sí o sí para un podcast de no ficción, Josefina? Bueno, a mí lo que me pareció importante cuando armé lo que las pibas es precisamente que dentro de lo que hay sobre el tema, del sentido común, lo que se conoce, puedas aportar otros sentidos, algo que no está, que aporte algo nuevo, eso que produzcas, a pensar en esa problemática. Y bueno, en este caso era desapariciones de chicas, trata de personas con fines de explotación sexual, el sentido común, y bueno, en esta producción se aportan esos grises que le faltan. Entonces, eso creo que es clave al momento de contar una historia de no ficción. Maravilloso, el punto de vista tan importante. Isabel. Yo voy a decir un poco lo mismo que Camila, porque también para mí es construir una historia, realmente que haya una historia, que pase algo y que sepamos por qué estamos escuchándola, ¿no? A mí me gusta mucho decir, en De eso no se habla, que a mí me gusta que escuchen las historias gente que no escucharía estas historias, ¿no? Gente a la que no le interesa el Sáhara Occidental, gente a la que no le interesa la memoria histórica, escucha esas historias no por el tema o porque sean unos convencidos, sino porque quiere escuchar una buena historia, ¿no? Y para mí eso es lo fundamental, que haya una buena historia, que parece muy fácil de decir, pero no luego tan es más fácil. complicado. Camila, ¿alguna cosa más que creas que es imprescindible para tener un buen podcast de no ficción? Que sea entretenido. Si no entretiene, o sea, digamos, objetivo principal en la vida es que la gente siempre quiera seguir escuchando, ¿no? Y que esté enganchado desde el primer minuto, sea el tema que sea. Si es aburrido, hemos fracasado. Wow, maravilloso. Habéis hecho un manual. Yo añadiría una última y es que emocione. Todas vuestras historias a mí me han emocionado profundamente y creo que es una de las claves y es muy difícil de conseguir eso, ¿no? Conseguir emocionar, pero vosotras lo conseguís con vuestro trabajo. Para mí ha sido un verdadero placer teneros aquí porque sois unas maestras, yo lo digo, de mayor quiero ser como vosotras. O sea, el trabajo que vosotras hacéis para mí es súper inspirador y espero que para todas las asistentes lo haya sido también. Creo que habéis dejado un montón de aprendizajes, habéis dado una clase magistral para que la gente se aventure en este género que es verdad que lleva muchísimo trabajo, como habéis
comentado y que por eso quizá a la gente le cuesta más lanzarse, pero me parece que es una manera de explorar las historias maravillosas. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo que hacéis y por estar aquí. Y antes de terminar, vamos a ver unas preguntitas que nos han dejado en el chat. Vir Torres dice, debe ser muy duro hacer un podcast o documental sonoro sobre un tema tan horrible y doloroso. Va para Josefina, entiendo, por el tema que estabas hablando. Sí, creo que es una afirmación y coincido en su afirmación. Es duro. A mí también me permitió poder hacerlo, compartir 2 años de ser parte de esa red. Entonces fue un tema que lo tenía un poco más digerido. Pero también no es tan duro cuando tenés la convicción de que lo tenés que contar, de que esto se tiene que conocer. Entonces, en una realidad que es tan dura, el rol que tenemos como periodistas y productoras de empezar a contar estas historias para que se puedan transformar, porque de verdad creo que contarlo es el inicio de que se pueda conocer y que más personas se puedan solidarizar con una causa y las personas, creo fervientemente, podemos hacer mucho por transformar nuestro mundo, nuestra realidad y la de las personas que nos rodean. Entonces ahí un poco de alivio te viene al sentir que, bueno, estás haciendo algo bueno, que lo tenés que contar y está en tus manos y adelante. Y ya no se vuelve tan doloroso eso. Es una buena idea para poner foco. Carmen Ibáñez Espinosa nos dice, cuando habláis de pre-entrevistas, ¿os referís a pre-entrevistas que se graban o no se graban? Isabel, por ejemplo, ¿nos puedes responder? Yo no grabo las preentrevistas, o sea, precisamente son momentos para conseguir información para hacer después las entrevistas. Alguna vez he tenido que grabar preentrevistas porque no sabía si la persona iba a querer hablar conmigo después y entonces ahí, por supuesto, siempre he pedido permiso, pero supongo que depende del podcast, pero bueno, es una preentrevista, ¿no? Entonces, sí, yo no las suelo grabar. Camila, ¿en Radio Ambulante las grabáis, las preentrevistas, o es un material que tomáis nota? Sí, tomamos nota. No. Muy bien, y tenemos un último comentario. MDBA dice, vuestros podcasts son un gran ejemplo de pasión por contar historias. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajazo. Así que me sumo a este comentario, daros las gracias por haber participado y esperamos seguir escuchándoos y que nos sigáis contando historias. Muchas gracias, Isabel, Josefina y Camila. Gracias a ustedes.